Hoy vamos a meternos de lleno en un tema de salud que es importantísimo y, la verdad, bastante reciente. Hablamos de EVALI, esa lesión pulmonar tan grave que está directamente relacionada con el uso de cigarrillos electrónicos, o sea, con el vapeo. A ver, durante años nos han vendido el vapeo como la alternativa sana, la forma segura de dejar el tabaco de toda la vida. Pero la pregunta del millón ¿es eso cierto? ¿De verdad es una alternativa segura? Pues la respuesta, si nos fijamos en lo que dice la ciencia y en lo que los médicos están viendo día a día en urgencias, es un no rotundo. Los datos no mienten. Vapear tiene unos riesgos pero que muy serios, que en algunos casos pueden ser letales. Bueno, pues en esta primera parte de nuestro análisis vamos a hacer justo eso, vamos a desmontar ese gran mito, vamos a ver cuáles son los peligros reales que se esconden detrás de esa nube de vapor. Esta frase, la verdad es que lo deja clarísimo. Ojo, que no estamos hablando de una simple tos o de que te pique la garganta. Estamos hablando de exponer los pulmones directamente a aerosoles tóxicos, químicos que pueden provocar un daño agudo y brutal en los alvéolos. Para que nos hagamos una idea, los alvéolos son como los globitos diminutos que hacen el intercambio de oxígeno. Esto es, literalmente, como quemarlos por dentro. Y aquí ya se empieza a poner nombre a uno de los principales sospechosos, el acetato de vitamina E. Es una sustancia que se usa mucho como espesante, sobre todo en líquidos de vapeo con THC que se compran en el mercado negro. Pues bien, se ha relacionado directamente con los peores casos de esta lesión pulmonar. Vale, hemos hablado del peligro, pero ¿qué es exactamente esta enfermedad? Venga, vamos a definir con claridad qué es esto de EV. Aquí tenemos la definición clínica. EVALI es una enfermedad que sencillamente no existía antes de la moda de los vapeadores. Es lo que se llama un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa esto? Pues que los médicos lo confirman solo cuando han descartado todo lo demás. Si no es una neumonía, si no es una infección, la clave es siempre esa conexión directa con el vapeo. Y esto es muy importante. EVALI no se manifiesta de una única forma. Puede provocar diferentes tipos de daño pulmonar y todos graves. Por ejemplo, puede causar neumonitis, que es una inflamación generalizada de los pulmones, o un daño alveolar difuso, que básicamente significa que se destruyen esas bolsitas de aire que nos permiten respirar, impidiendo que el oxígeno llegue a la sangre. Una barbaridad. Claro, con un cuadro tan variado, la pregunta es, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Vamos a ver ahora cómo es el proceso que siguen los médicos, desde que un paciente llega por la puerta con síntomas hasta que se confirma el diagnóstico. El protocolo es muy metódico. Primero, una charla detallada, sin juicios, donde es vital saber qué se ha vapeado, con qué sustancias y de dónde ha salido el producto. Después, un examen físico centrado en cómo se está respirando. Y finalmente, una serie de pruebas obligatorias como una radiografía para ver los pulmones, analíticas y pruebas para descartar virus y otras infecciones. Y esta tabla es fundamental, porque aquí se toma una decisión crítica. Si la persona se va a casa o se queda ingresada. Todo gira en torno a un numerito, la saturación de oxígeno en sangre. Si baja del 95%, la cosa ya empieza a ser preocupante. Y si baja del 90%, hablamos de una emergencia médica que necesita cuidados intensivos, necesita ir a la UCI. Una vez tenemos el diagnóstico y sabemos la gravedad, ¿qué se hace? Vamos a ver ahora cómo es el tratamiento y cómo empieza ese largo camino hacia la recuperación. Para los pacientes que están hospitalizados, la piedra angular del tratamiento son los corticoides, fármacos como la metilprednisolona. Su trabajo es combatir esa inflamación tan bestia que hay en los pulmones. Son, por así decirlo, los bomberos que intentan apagar el fuego y darle al cuerpo una oportunidad para empezar a recuperarse. Pero ojo, la batalla no se acaba al salir del hospital, ni mucho menos. El seguimiento es súper intenso. A las 48 horas, una revisión completa. A las 2 semanas, una espirometría, para ver cómo funciona el pulmón. Y más adelante, pruebas más a fondo, como la medición de la DLCO. Esta prueba es la prueba del algodón, porque mide cómo de bien los pulmones pasan el oxígeno del aire a la sangre. Es la que dice de verdad si el daño ha sido para siempre. Y esto nos lleva a la última parte, que quizás sea la más importante de todas, las consecuencias que quedan a largo plazo y sobre todo cómo podemos evitar que esto pase. Y este número es tremendo. En un estudio de seguimiento, el 65% de los pacientes, o sea, casi 2 de cada 3, seguían teniendo una capacidad reducida para pasar oxígeno a la sangre meses después de haber recibido el alta. Esto sugiere que el daño podría ser permanente. Y claro, estas secuelas no son solo un mal dato en una analítica, se traducen en problemas del día a día, no poder hacer ejercicio como antes, una tos crónica, ahogarse al mínimo esfuerzo y, por supuesto, el golpetazo psicológico de haber pasado por una enfermedad que casi te cuesta la vida.
Después de todo lo que hemos visto, la conclusión es que no hay lugar a dudas, aquí no valen medias tintas. No se trata de vapear un poco menos o de buscar líquidos más seguros. La única forma de prevenir EVALI, de evitar estas secuelas y de no volver a pasar por ello es una y solo una: dejar de vapear, del todo y para siempre. Y cerramos con esta reflexión. Sabiendo el daño que puede causar, las secuelas que puede dejar para toda la vida y el riesgo real de morir, la pregunta final cae por su propio peso. ¿De verdad merece la pena correr este riesgo?